El Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo te invita al programa Hablemos de Inclusión, Streaming 47, haciendo del turismo inclusivo y accesible una realidad. Miércoles 1 de diciembre 2021, a las 17 horas, Ciudad de México. Entrevista con expertos en turismo inclusivo. ¿Dónde lo veo? A través de las páginas de Facebook y YouTube del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Streaming 47. La eliminación de barreras actitudinales, arquitectónicas y de acceso a la información en la atención a turistas con discapacidad visual. ¿Quién es nuestro experto? Diana Martínez, entrevista a Fermín Ponce. Fermín Ponce, licenciado en Historia y Sociedad Contemporánea, asesor académico y coordinador del programa Letras Habladas, socio fundador y presidente de Inclusión con Equidad AC, coordinador de campamentos y de viajes inclusivos para la inclusión de personas con discapacidad visual. ¡Te esperamos! Hola, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Inclusión. El día de hoy, como vieron en el video de inicio, nos está acompañando Fermín Ponce. Fermín, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Hola Diana, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Me encuentro muy bien, muy contento. Excelente, Fermín. ¿Desde dónde te conectas? Cuéntanos. Bueno, en este momento, pospandemia, soy un itinerante entre Ciudad de México y mi tierra natal en Puebla, pero ahora me encuentran en Ciudad de México. Buenísimo, así nos puedes hacer recomendación de los dos lugares. Cuéntanos tanto de Puebla como de Ciudad de México, ¿qué lugar nos recomiendas para visitar si es nuestra primera vez en cualquiera de estos sitios? Bueno, yo creo que Puebla y Ciudad de México comparten una característica en común, es su arquitectura, perdón, con esa influencia barroca. Entonces, híjole, la Ciudad de México cuenta infinidad de museos, edificios históricos. Por ejemplo, acabo de participar en el 75 aniversario de la Biblioteca de México, que a mí me parece que es un lugar muy bello arquitectónicamente hablando. Bueno, Puebla, ¿qué te digo? Las pirámides de Cholula, la gastronomía poblana, a mí me parece que aparte de ser muy rica, económicamente es muy accesible. Sí, es un lugar extraordinario que yo podría recomendar. En estos momentos de pandemia, un pequeño tour a Ciudad de Puebla, a Ciudad de México, no nos cae mal porque el cuerpo lo pide, el espíritu lo pide. O sea, después de tanto confinamiento, yo sí creo que con las medidas necesarias no podemos dejar de hacer viajes pues cortos y sí, a lo mejor muy familiares. En estos momentos no podemos hacer viajes tan grupales, pero sí muy familiares. Y de verdad, o sea, Puebla, te hablé del centro, pero ¿qué tal Cuetzalan? ¿Qué tal este pueblo mágico que acaba de nombrarse, me parece que hace 2 años, Huauchinango, Puebla? Un pueblo mágico en estos momentos lleno de neblina, de esa humedad tan rica que respiras y sacas vaporcito, ¿no? Es increíble sentir esos climas extraordinarios. Oye, y se antoja bastante estar por allá, más para las personas que pues estamos aquí mismo en el país, la invitación a viajar al centro de México y también a personas que nos escuchan desde otros espacios, pues que hay un montón de atractivos turísticos que visitar y bueno, aquí unas opciones, Puebla, Ciudad de México, 2 lugares que a lo mejor hasta los podemos armar en una ruta que son imperdibles de nuestro país. Gracias por compartir esto, Fermín. Solo 135 kilómetros Puebla, Ciudad de México. Muy bien, pues ahí estaremos, ahí estaremos. Ya para comenzar a hacer nuestra lista de viajes para el próximo año, estaría bueno incluir estos 2 destinos. Sí, definitivo. Y bienvenidos a México, todos los que nos escuchen desde el extranjero. Así es, bienvenidos todos y bueno, pues vamos a comenzar ahora sí. El día de hoy estaremos hablando de turismo inclusivo, turismo accesible, desde pues la perspectiva que tienes, Fermín, en inclusión con equidad. Cuéntanos cuál sería tu definición de lo que es el turismo inclusivo desde este papel, desde este trabajo que vienen haciendo como inclusión con equidad. Mira, Diana, para nosotros el turismo inclusivo, desde Inclusión con Equidad,
ha sido una fórmula que hemos retomado desde, pues desde la propia definición de lo que es el turismo inclusivo, pero adaptado hacia, ahora sí que adoptado y adaptado hacia nuestras formas de hacer las cosas, ¿no? Bueno, primero parto del hecho de que las cadenas de accesibilidad del turismo accesible, pues reiteradamente se rompen porque nosotros hacemos un turismo un poquito más de alternativa, o sea, a veces uno dice turismo, vacaciones y ¿qué llega? Hablando de turismo doméstico a nuestra mente. Los Cabos, Vallarta, Cancún, ¿no? Nuevo Vallarta, tal vez Acapulco, y se acabó, ¿no? Pero nosotros, si bien sí, claro, visitamos esos lugares, por supuesto, también vamos a lugares un poco más agrestes, donde todavía las cadenas de accesibilidad se siguen rompiendo. ¿Qué significa las cadenas de accesibilidad? Bueno, donde desciendes del avión o de la central de autobuses y llega por ti un vehículo adaptado, si tienes discapacidad motriz con rampas, si tienes discapacidad visual, personal capacitado para guiarte correctamente. Ahí se está exponiendo el ejemplo de una cadena de accesibilidad, llegas al hotel, un hotel con personal sensibilizado, con líneas podotáctiles, con señalamientos braille, con una habitación con adaptaciones arquitectónicas para personas con discapacidades motrices. Eso es turismo accesible, eso es cadena de accesibilidad no rota. Pero ¿qué pasa cuando llegamos, por ejemplo, a hacer un poco más de turismo de alternativa y llegamos a Puerto Escondido, donde no todos los hoteles cuentan con, o las cadenas de prestación de servicios no cuentan con esto que acabo de describir de manera muy breve, espero haber sido muy claro? Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un poco ese turismo inclusivo en el que nuestra primera regla por definición es por cada persona con discapacidad nos hacemos acompañar por una persona sin discapacidad. Es decir, invitamos a personas que no viven la discapacidad, que no viven con una discapacidad, a que nos acompañen a viajar. O sea, hacemos turismo juntos, personas con discapacidad y sin ella. Por eso le llamamos turismo inclusivo, porque de alguna manera estamos a través de esto sorteando esos pequeños eslabones rotos de la cadena de accesibilidad. Entonces nosotros, a través de estos viajes, que además casi siempre son grupales, que generalmente manejamos en traslado un autobús o en estos tiempos de pandemia, para tener menos contacto, una camionetita de 20 personas, ahora que estamos retomando las actividades a través de una Sprinter para 20 personas, y entonces lo que hacemos es, damos una breve concientización hacia las personas sin discapacidad que nos acompañan de lo que implica vivir con discapacidad, les enseñamos a hacer descripciones de los sitios a visitar, los enseñamos a que cómo guíen de manera correcta a una persona, cómo apoyar a una persona con discapacidad motriz cuando ella lo requiere. O sea, todas estas recomendaciones básicas de una convivencia adecuada entre personas con discapacidad y sin ella son las que el principal componente de nuestro turismo inclusivo, que desde inclusión venimos manejando. Y la otra cuestión que nosotros ganamos mucho y que rescatamos es que con nuestra presencia generamos esa incidencia necesaria en el turismo, y que de pronto si yo llego a un hotel a lo mejor un poco rústico, además a mí me encanta lo rústico, me fascina, pues de pronto le decimos, mira, no hay necesidad de que pongas este umbral alto. A veces en los pueblos, en el sureste mexicano, es muy dado a que para evitar la entrada de polvo o de agua, se pone como una viguetita de concreto a la entrada de las puertas, ¿no? Sobre todo si hablamos de villas o de lugares muy recónditos, en medio de la selva, en medio de lugares turísticos, pues de aventura incluso, donde hacemos senderismo. Entonces suele ponerse ese tipo de entrada, ¿sabes? Entonces de pronto nosotros les hacemos la recomendación, mire, es que si usted recibe a personas con alguna discapacidad temporal por algún accidente o permanente, ya sea usuario de silla de ruedas, entonces, así como de pasadita, jugando un poco en el sentido, digo, uso la palabra jugando porque nosotros, una filosofía que tenemos en Inclusión con Equidad es siempre ser muy amables, siempre ser muy, pues sí, muy amigables para entrar a este tipo de comunidades, porque te hablo de comunidades cuando a veces hacemos turismo de aventura, o sea, no estamos haciendo turismo
en hoteles de 5 estrellas, estamos haciendo turismo en villas, en lugares donde se apoya mucho el emprendedurismo de los pobladores que construyen sus cabañas, sus villas para recibir turismo. Entonces, es ahí donde creemos que nuestra intervención es muy importante porque son lugares donde a veces poca gente se atreve a hacer turismo, ¿no? Poca gente, me refiero a gente movilizando a personas con diferentes discapacidades. Entonces nosotros ahí de manera muy consciente y muy informada, porque cabe aclarar que el turismo accesible defiende y así debe de ser la autonomía de los individuos con discapacidad que hacen turismo desde un enfoque de derechos humanos, pero nosotros al no tener como las cadenas de accesibilidad completas, pues informamos a los usuarios con discapacidad que quieren viajar con nosotros de cuáles son las limitantes y cómo nosotros las estamos resolviendo, porque no vamos a poder llegarle al dueño de unas cabañas y decirle, te visito en un mes, así es que prepara tu accesibilidad arquitectónica. O sea, no, sería como muy agresivo. Además, nada más por videos, por llamadas telefónicas, pues no puedes como generar esa sensibilización, esa concientización. Entonces, eso se da hasta que convivimos con ellos, ¿no? Hasta que ven, ay, miren, las personas con discapacidad sí viajan, ay, miren, las personas con discapacidad sería más fácil que en lugar de escaloncitos diseñemos rampas, ¿no? Entonces, irles invitando a través del uso de sus instalaciones a ese diseño universal. Por eso es que yo quiero reconocer y agradecer a las personas con discapacidades, y digo discapacidades porque estamos con discapacidad visual, discapacidad motriz, en algunos casos hipoacúsicos, nos estamos preparando para incluir a discapacidad auditiva. Entonces, cuando estas personas se atreven a viajar con nosotros, pues son conscientes y se les notifica de que estamos haciendo ese turismo de aventura, donde vamos a llegar a romper paradigmas, a abrir nuevos esquemas. Y entonces la gente muy consciente acepta. Y por supuesto también hay personitas que dicen, no, pues la verdad para mí eso es muy pesado, prefiero irme a un lugar de comodidad, prefiero irme a Cancún, donde seguramente el instituto ya, o personas que vienen trabajando de años del instituto donde ahora me entrevistan, Instituto Iberoamericano, seguramente ya hicieron un trabajo de acompañamiento, de asesoramiento de lo que es la accesibilidad, ¿no? Entonces, habrá quien sí se vaya a esos lugares tan cómodos, tan adecuados ya, pero también tenemos almas aventureras, espíritus fuertes de personas con discapacidad que dicen, va, me la juego y se vienen con nosotros, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros estamos como trabajando esta otra parte desde nuestra propia versión, de nuestra propia invención de lo que somos inclusión con equidad y cómo promovemos el turismo inclusivo, ¿no? Que en algunos casos también se carga de ese turismo social, no siempre, pero también tiene esos rasgos de ese turismo social, ¿no? Que de acuerdo a los lineamientos, pues tienen como esas características. Pero pues creo que oscilamos entre el turismo accesible, el turismo inclusivo y un poquito de turismo social, ¿no? Siempre, hasta el momento, hemos hecho puro turismo doméstico. Nos estábamos preparando para nuestro turismo internacional cuando nos llegó la pandemia. Entonces, fue una propuesta que se tuvo que cerrar de inmediato hasta que las nuevas condiciones nos lo permitan, ¿no? Pero por el momento seguimos con el turismo doméstico, manejando grupos no superiores a 20 personas, porque por el momento no podemos aglomerar a más de 50 como estábamos acostumbrados con un autobús, con otras características. Y para nosotros, otra cosa bien importante es que las personas con discapacidad que viajan, bueno, hay gente que ya está muy bien habilitada y ya no tiene que desarrollar nada de habilidades sociales, pero también viajamos con gente muy joven, con chicos con discapacidades que de pronto es su primer viaje, su primera experiencia lejos de su familia. Entonces, estamos empujándolos a que desarrollen esas habilidades sociales que de pronto todo individuo con discapacidad tiene que también aprender a desarrollar. Y las personas sin discapacidad, pues adquieren esa concientización, esa preparación eh, personal desde otra perspectiva pues para contribuir a esa inclusión social por la que tanto estamos pugnando las personas que nos consideramos con cierto activismo social, ¿no? Con cierta lucha del reconocimiento de la igualdad de las personas con discapacidad en las mismas condiciones de derechos y obligaciones, ¿no? Pues bueno, creo que me extendí un poco, pero esto es nuestro turismo inclusivo.
Y cuéntanos, Fermín, oye, bien importante esto que nos mencionas, que los prestadores de servicios turísticos pues deben de darnos las características reales de sus servicios, ¿no? No por tratar a lo mejor de disfrazar a veces un poquito que cuentan con servicios accesibles cuando en realidad no lo son, pues nos hagan por allí comentarios que ya cuando uno se enfrenta a estos lugares, llegas y al final no era como te lo platicaron, pues es complicado. Desde la logística que tienen en el equipo de inclusión con equidad para cada uno de estos viajes, ¿cómo previenen el enfrentarse a estas barreras ya visitando algún lugar? ¿Buscan recomendaciones? ¿Cómo hacen la revisión de estos espacios para asegurar que sean en mayor cantidad accesibles? Mira, cuando la economía lo permite y las circunstancias de cada uno de nuestros colaboradores también, a veces hacemos el scouting previamente, mandamos a uno de nosotros a que vaya a hacer ese reconocimiento, ¿no? Justamente antes de la pandemia estábamos reforzando esta opción, ¿no? Ir a hacer la revisión del espacio físico, pero cuando no es posible, pues bueno, generalmente les pedimos fotografías del espacio, les pedimos videos, pero con ciertas recomendaciones, ciertas especificaciones, porque la gente cuando te ofrece los servicios turísticos se va como a ofrecerte la comodidad de lo que ofrece en la regadera, sus camas, sus burós, no sé, sus lámparas. Entonces nosotros les decimos, no, pues grábanos más bien tu piso, ¿no? Cómo está diseñada tu entrada, lo ancho de tu puerta, el acceso al baño, ¿no? O sea, como enfocándonos más al piso, a, a los servicios de ingreso, qué acabados tienen de pronto los muebles, porque hay alguien que en lo que nadie piensa, o sea, no es lo mismo darte un golpe con una mesa que termina en 90 grados, una madera bastante afilada, a un diseño boleado, ¿no? Un diseño boleado en términos arquitectónicos significa que las puntas están achatadas, ¿no? Están redondeadas. Y entonces, pues no es lo mismo darte un pequeño golpe con eso a darte un golpe con esa punta filosa, ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos en ese tipo de cosas y pedimos esas especificaciones y en algunos casos la gente tiene muy buena actitud. Es gente que dice, ah, mira, claro que sí, vamos a escoger las mejores habitaciones, las que remodelamos recientemente, que ya no tienen escalón, ya tienen rampa, o ampliamos la puerta. O sea, a veces no tienen muy claro, por supuesto, hay que decirlo, o sea, a veces no tienen muy claro el sentido de diseño universal, pero por sentido común han hecho mejoras y entonces a veces nos ofrecen ese tipo de espacios y también hay gente, por supuesto, que su actitud es, ah, yo no estoy preparado, ¿no? Entonces de pronto se cierran y a veces, y uno intenta, ¿no? Intenta con cierta prudencia y amabilidad, miren, es que podemos ver, nos gustaría conocer, y si la gente tiene mayor capacidad de aceptar, pues va, ¿no? A lo mejor podemos avanzar, y si no, definitivamente buscamos otro lugar donde la accesibilidad inicie desde la aptitud, ¿no? Justamente hablando de esas barreras aptitudinales, la gente a veces, su principal barrera es la aptitud y también a veces su principal eliminación de barreras es esa actitud amable, positiva, donde dicen, bueno, queremos aprender, ¿no? ¿Cómo sí vamos a mejorar nuestros servicios, ¿no? Y también ha habido hoteles donde nos han recibido ya por segunda ocasión y de pronto dicen, ¿qué creen? Que a partir de que vinieron, nosotros ya hicimos estos cambios, ¿no? Ya hemos corregido algunas cuestiones, no en todo, porque obvio, o sea, ni las grandes cadenas lo logran, ¿no? Menos hoteles familiares, hoteles locales, pues tampoco lo van a lograr tan rápido, pero ya tienen en mente ese concepto de la accesibilidad, ¿no? Ese concepto de un diseño más ergonómico para todos, ¿no? A partir del diseño universal, de esa filosofía que venimos promoviendo en cada uno de nuestros viajes. Entonces, sí creo yo que a veces es complicado llegar a los prestadores de servicios, pero con nuestra gestión y nuestra logística de viaje siempre vamos enseñando, vamos concientizando y siempre es difícil llegar a un prestador de servicios. A mí me parece que sí, es complicado, pero una vez que limpias la barrera
desconocimiento de parte de ellos, también tienen mucha apertura, porque finalmente otra de las situaciones que nosotros promovemos es que nosotros buscamos paquetes accesibles económicamente hablando por grupo, no por discapacidad, y eso es bien importante, porque también hay que romper con esa cultura de que creen que la persona con discapacidad va a pedir una ayudita, ¿no? Cuando en realidad lo único que va es a divertirse y hacer una derrama económica como cualquier otro individuo sin discapacidad. Entonces también manejamos mucho esa filosofía, y cuando pedimos el descuento es, pues haznos un descuento porque somos un grupo de tantas personas. No decimos, haznos un descuento porque somos individuos con discapacidad, porque se prestaría como a ese discurso de, o sea, la memoria colectiva de la gente está como muy presta a decir discapacidad igual a solicitud de ayuda. Entonces no, la cosa no va por ahí. Tenemos que cuidar mucho también nuestro lenguaje y la forma de pedir las cosas, ¿no? Entonces, sí, siempre creo yo que trabajar la parte de los lugares accesibles tiene que ser con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad de cómo te vas a dirigir hacia los prestadores de servicios turísticos y cómo se los vas a pedir y tú qué les vas a ofrecer, porque también nosotros ofrecemos esa pequeña capacitación tanto de manera anticipada como de manera presencial. Entonces, creo yo que de esa manera sí se logran cambios en la recepción del turista con discapacidad y también se logran cambios en cómo es que te atienden, o sea, no solo cómo te reciban, sino en cómo te atienden, ¿no? Por ejemplo, de pronto ya ven con mayor frecuencia a un individuo con discapacidad y ya saben cómo convivir con él, cómo acompañarle, porque a mí me gusta mucho romper el concepto de que a un individuo con discapacidad siempre se le tiene que ayudar. O sea, la gente en la sociedad está plagada de que dice, vamos a ayudar, vamos a ayudar. No, a una persona con discapacidad no siempre se le tiene que ayudar. ¿Por qué mejor no cambiamos ese concepto por convivir? Vamos a convivir con los individuos, personas con discapacidad, vamos a hacer turismo con las personas con discapacidad, vamos a viajar par a par con las personas con discapacidad. O sea, hay que romper ese concepto de apoyo a personas con discapacidad, mejor acompañamiento, mejor convivencia. Esos conceptos te ponen en igualdad de condiciones desde un enfoque, desde que lo estás pensando, ¿sabes? Entonces creo yo que en ese sentido nuestro trabajo, por eso es inclusivo, por eso no es tan accesible, porque lo inclusivo viene desde la conceptualización. No sé si he sido como más claro, como a través de esta otra forma, a partir de tu pregunta detonadora, cómo expliqué por qué nos consideramos que hacemos turismo inclusivo y más que accesible, ¿no? Claro que sí, y de acuerdísimo con todo lo que nos estás compartiendo, Fermín. Y muy importante esta parte, destacarles a ustedes la capacitación que hacen a través de las experiencias, ya estando en los lugares. Creo que puede haber capacitaciones que la gente tome en línea, puede haber documentos que lean respecto a cómo dar la atención adecuada, pero el que ustedes estén en esta disposición para enseñar cómo debería de ser y que las personas que los reciben estén en esta disposición para aprenderlo ya de una forma práctica, creo que es lo que en realidad está fomentando que ellos comiencen a ver por hacer accesibles e inclusivos sus servicios, que no están ustedes solicitando este tema, por ejemplo, de los costos, pues porque sean personas con discapacidad, sino porque mueven mucha gente. O sea, son grupos que hasta antes de pandemia, pues grupos bien grandes que únicamente buscan viajar y que también lo que van a hacer es promocionar esos lugares donde nos reciben bien, Claro. donde nos atienden bien, donde a lo mejor ellos ni saben, pero nosotros ya estuvimos comentando en WhatsApp en grupos, oigan, fui a este hotel y la verdad un excelente servicio. O ya hice una publicación en Facebook promocionándolos y pues con amigos y demás sabemos que más gente va a llegar a estos lugares. Entonces también somos promotores de estos destinos que visitamos. Claro, porque ha habido gente que regresa por su cuenta en viajes familiares o con la novia o qué sé yo, pero no forzosamente con nosotros, y eso está bien. Así es, regresan, repiten, y esto también pues les va exigiendo a los prestadores que cada vez estén mejor capacitados y que las instalaciones cada vez sean mejor, que haya un servicio de mejor calidad. Nos hablabas hace ratito, Fermín, de estos viajes que a veces tienen a personas que es su primer viaje solos
que muchas veces ellos muy jóvenes, a lo mejor hay personas con y sin discapacidad o personas, por ejemplo, sin discapacidad, que estos viajes son su primer contacto con personas con discapacidad. ¿Cómo es que impactan estos viajes, estas actividades recreativas en las personas que participan en ellos? Mira, me gustaría iniciar diciéndote que a veces, bueno, yo mi otra parte de mi trabajo es en un contexto totalmente académico, universitario, y de pronto cuando tú ves la convivencia de los estudiantes sin discapacidad con un estudiante con discapacidad que se topan en el aula, a veces se acaba el semestre y hay chicos que no conviven con esa persona con discapacidad, porque solo lo veían sentado en su espacio y pocas veces le hablaron, ¿no? A lo mejor me refiero a hablarle, no significa forzosamente convivir, o sea, a lo mejor puedes saludar y ya, ¿no? Ya estás hablando. Pero bueno, cuando tú te vas de viaje, obligas a una convivencia por las circunstancias del viaje, no porque traigas un látigo, sino por las circunstancias del viaje, obligas a que la convivencia sí se dé. Entonces es bien interesante ver cómo, por ejemplo, chicos jóvenes que no tienen discapacidad, por ejemplo, hay veces que decide ir la amiga del amigo de otra amiga que es compañera de trabajo en X lugar, y entonces esta persona dice, oye, pero pues yo voy a llevar a mi hijo, ¿no? Porque pues tiene 15, 14 años, qué sé yo, y pues cómo lo voy a dejar solito en casa, ¿no? Y entonces eh, se van. Y de pronto ese chico sin discapacidad empieza a convivir con personas con discapacidad y los ve que hacen turismo y los ve que tienen una vida muy regular desde viviendo con una discapacidad y los ven y sobre todo también platican de lo que hacen en la vida cotidiana, o sea, pueden platicar la persona con discapacidad de lo que estudia, de cómo estudia. A la gente le genera mucha curiosidad la cotidianidad de una persona con discapacidad, ¿no? De cómo es que escribe en braille, de cómo es que entra al aula, de cómo es que usa la computadora a través de los lectores de pantalla. Y entonces, de esa manera, sabes que las personas sin discapacidad, jóvenes o a veces no tan jóvenes, dicen, wow, o sea, una persona con discapacidad hace todo esto. Mira, yo no sabía, nunca me imaginé. Yo pensé que dependía de que alguien me ayudara. Yo pensé que esto, ¿no? Y las personas con discapacidad, sobre todo los jóvenes, y aquí quiero hacer un énfasis particular en inclusión con equidad, frecuentemente, siempre que podemos, llevamos a alguien eh, becado o sí, a veces no becado, según se pueda. Pero lo que sí procuramos es que si es alguien muy joven en edad de educación secundaria o preparatoria, lo que buscamos es que convivan de una manera relajada, fuera de lo riguroso de la escuela, y que empiecen a convivir con las personas, que les hagan preguntas, que a lo mejor hoy le tocó comer en la mesa con una persona de su edad, mañana le tocará el desayuno con otra persona que también tiene discapacidad y que ya es profesionista y que trabaja en la CNDH, que trabaja en un call center, que trabaja como abogado independiente litigante. Entonces, todas esas cosas increíblemente van generando comunidad entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, eso permite que cuando regresas a tu lugar de origen, a tu ciudad, no forzosamente a Ciudad de México, sino de otros puntos que también viajan, ayuda a que dices, wow, o sea, la X persona con discapacidad me explicó esto, y ya cuando se encuentra alguien por la calle, lo invita a los viajes, a lo mejor, lo invita, lo ayuda a cruzar una calle, que a nosotros nos es muy grato que una persona sin discapacidad nos ayude a cruzar una calle, de manera ya con esa experiencia de convivencia hacia la discapacidad. Entonces, ese tipo de cosas se van fortaleciendo, esas habilidades sociales de convivencia, tanto de las personas sin discapacidad como de las personas con discapacidad. Y quieras o no, ese fortalecimiento, hablando de las personas con discapacidad, le va a ayudar mucho para su vida académica posterior, para su desarrollo escolar, para todo eso, va a ayudar un montón, ¿sabes? O sea, creo yo que la formación de las personas con discapacidad debe ser integral, no solo en la cuestión académica, sino las habilidades
para la vida cotidiana, ¿no? Algo que se llamaba o se viene llamando habilidades blandas o currículum no latente, que tiene que ver con ese desarrollo que no lo logras más que a través de la convivencia social. O sea, la sociedad a ti te entrena, a ti, Diana, sin discapacidad, aprendiste muchas cosas de la parte social de la universidad, de la parte social de la escuela. No por nada se inventan las excursiones escolares, ¿no? O sea, las excursiones escolares son desarrollar esos aprendizajes en los que a veces se nos olvida que han formado parte de nuestra formación como individuos, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es bien importante el turismo inclusivo, ¿no? Donde justamente involucras la convivencia cotidiana de personas con discapacidades y sin ellas. Así es, Fermín, esta manera muy orgánica de que la convivencia se dé, de que se vayan eliminando a lo mejor prejuicios que desde bien pequeños ni siquiera sabíamos que traíamos, pues estas convivencias tan naturales, en espacios completamente relajados, son los que hacen la verdadera inclusión. Y de esto que nos compartes, Fermín. Es algo bien padre que me quiero escuchar. Lugares relajados. Siempre que un individuo cambia de estancia, o sea, sale de su ciudad y se encuentra haciendo turismo, estás en una posición de recibir. Efectivamente estás relajado, estás recibiendo los ecosistemas, los panoramas que te ofrece el lugar, pero también estás recibiendo la convivencia amable con un grupo de personas. Estás en una actitud, una aptitud también muy positiva. Entonces todo te cambia y es como el mejor momento para aprender cosas nuevas. Así es, estamos completamente receptivos durante los viajes. Y de estos viajes, háblanos un poquito de a qué lugares han viajado, pero además de esto, cuéntanos, ¿cómo ustedes garantizan que estos viajes que realizan, la información llegue a todas las personas? ¿Cómo trabajan este tema de los formatos accesibles para promocionar cada uno de sus viajes? Ah, muy bien. Mira, cuando nosotros promocionamos primero nuestros viajes, hacemos un video con una audiodescripción. Es decir, se montan imágenes del lugar al que vamos a visitar, pero también se montan imágenes en las que se muestra nuestros viajes inclusivos, donde se ven las personas con discapacidad abordando un yate, donde se ven las personas con discapacidad caminando por algún malecón. ¿Y por qué hacemos? El primer truco de nuestra difusión está en que, como lo hacemos a través de nuestras redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera, quien lo vea y no tenga discapacidad, tiene que conocer que es un viaje desde un principio, acompañando a personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Entonces, eso tiene que quedar bien claro, porque si de pronto llega alguien y dice, es que a mí me cuesta trabajo describir un paisaje, a mí me cuesta trabajo, no sé, apoyar a una persona con discapacidad motriz. Entonces, estarías engañando de algún modo por desinformación. No de manera intencionada, sino por desinformación. La gente estaría llegando a un lugar del cual no se ha dado la información necesaria. Entonces, ese es como nuestro primer principio de cómo diseñamos nuestros videos. El segundo punto es, lo hacemos con subtítulos escritos para que la persona que tenga alguna discapacidad auditiva pueda leer. Desde luego no todas las personas con discapacidad auditiva leen, pero también estamos trabajando para que ya tengamos también nuestra interpretación en lengua de señas, para que a través de nuestros videos también tenga esa interpretación en lengua de señas, aparte de la audiodescripción. Hay una audiodescripción de te invitamos al viaje de verano a San Luis Potosí, en el que visitarás tal y tal lugar, Santuario de las Golondrinas, en el que podrás disfrutar, y entonces se describe brevemente, ¿no? Hacemos un esfuerzo de síntesis así forzadísimo, porque a veces hay mucho que decir de los lugares, pero nos esmeramos lo más que podemos como para hacerlo más claros. Y entonces
De esa manera es nuestra difusión, de esa manera garantizamos el acceso a la información en formatos accesibles para todos. Y aún así, también por WhatsApp, sobre todo eso también en grupos de WhatsApp bastante amplios que conocemos, lanzamos nuestros avisos a través de la redacción que se utilizó para hacer la audiodescripción, se manda en formato de texto a través de WhatsApp, para que a lo mejor hay quien decide, no tengo Facebook, ¿no? Pero sí uso WhatsApp. Ah, bueno, ahí te va la información desglosada, ¿no? En formato de texto. Bueno, también hacemos carteles y lanzamos una imagen del cartel, pero también después, inmediatamente, lanzamos un texto que describe ese cartel. Entonces, son como las maneras en las que estamos tratando de llegar a todos nuestros públicos de personas con discapacidad y sin discapacidad. O sea, nosotros manejamos un lema: si es exclusivo, no es inclusivo, ¿no? Entonces tenemos que buscar como los formatos con una diversidad muy clara para que sea accesible para todos. Porque si lo hacemos bajo cierta exclusividad que representa una forma muy rígida de hacer las cosas, pues se vuelve exclusivo y ahí ya no es inclusivo. Entonces así es como nosotros procuramos llegar a muchas personas. Lo mismo, estamos empezando a trabajar hasta enumeramos los asientos de los autobuses. El problema es que la empresa con la que trabajamos, cuando vende el autobús, tenemos que volver a hacer un reetiquetado, pero en braille. Así cuando tú subes a un autobús, Diana, y volteas a ver y dices, este es el 1, 2, 3, 4, así vas apoyándote de las canastillas que cuentan los autobuses y ahí vas sintiendo el número en braille, 1, 2, 3, ¿no? Entonces encuentras la numeración de los asientos, ¿no? Entonces, de esa manera también trabajamos esa accesibilidad, procuramos colaborar con empresas que tengan autobuses nuevos, no porque seamos vanidosos, sino porque los autobuses nuevos tienen otras comodidades. Lamentablemente no hemos encontrado una empresa que ya tenga un autobús con elevador, por ejemplo, ¿no? Imagínate ya tener en México empresas operadoras de turismo que digan, yo sí cuento con autobuses que cuentan con rampa o que cuentan con elevador, ¿no? Por el momento no. O sea, sería mentir que decir, claro que contamos con ese tipo de empresas para prestar los servicios. No, no es cierto, pero sí contamos con empresas que sus escalones a la hora de ascender y descender son mucho más ergonómicos, que tienen un sistema de hincado, o sea que el autobús se hace un poquito más chaparrito a la hora de estacionarse. O sea, ese tipo de cosas sí ayuda bastante para la movilidad reducida, ¿no? O limitada. Entonces, es así como nosotros tratamos de ver toda esa accesibilidad, que ya me fui más allá de tu pregunta clara y concreta, que fue los formatos accesibles, ¿no? Pero así es como nosotros buscamos llevar para hacer el camino más ameno, películas audiodescritas, procuramos llevar folletería en braille, algunos cuentos impresos en braille, cosas que hagan la información más accesible. Y ahorita ya vamos a empezar a imprimir información al lugar que vamos a visitar en braille, o hacerla o a lo mejor tratar digo, eso apenas lo estamos trabajando, quiero aclararlo, no quiere decir, ya lo probamos y nos fue maravilloso, no, estamos en proceso de desarrollar estas ideas. Por ejemplo, si yo a ti, Diana, te doy un texto en tinta y es un díptico de lo que vamos a hacer, en donde a lo mejor hasta se te pidan datos personales de salud, porque a veces también ese es un tema, o sea, necesitamos estar prevenidos en cuestiones de salud, alguna contingencia, etcétera, alguna alergia. Entonces, ¿qué tal? Y a la persona con discapacidad le decimos, mira, aquí en la esquina superior derecha hay un código QR. Si tú lo lees con tu celular, te va a leer la información que contiene este documento, que obvio, por la condición de discapacidad no lo vas a leer con la mirada, pero lo vas a leer a través de un lector de pantalla que va a estar en la nube con un elemento de código QR que acabamos de generar. ¿Qué te parece esas nuevas formas de generar esa información accesible para las personas con discapacidad? ¿Y qué tal también para una persona sorda decirle, en este código QR está la información en lengua de señas? Porque a veces no puedes tener ahí frente al autobús señando todo el tiempo, o sea, sería casi imposible, ¿no? Dando la espalda al frente del autobús, no sabes si de pronto va a haber un frenón o una cuestión de riesgo. Entonces,
¿Qué te parece un video con un código a través de un código QR? O sea, ese tipo de cosas en donde yo siempre me he dicho, soy una persona afortunada porque soy un ciego del siglo XXI y al tener discapacidad en estos momentos, estamos haciendo uso de las nuevas tecnologías para eliminar las barreras de acceso a la información. Así es, y es que ahorita también, bueno, tenemos estas tecnologías y hay cosas que también podemos hacer a un bajo costo, digamos que para comenzar en estos trabajos por hacer formatos accesibles y es cuestión como de encontrar estrategias, buscar, innovar, y ver de qué manera podemos ir mejorando estos formatos que sean accesibles para todos. Habrá alguna persona a lo mejor que prefiera el impreso en braille, así como lo mencionaste. Habrá quien lo prefiera en audiodescripción. Habrá quien diga, sí, ahorita lo leo en un rato más y sea de los que se nos quedan dormidos en el autobús. Hay opciones completamente para todos. Bien importante trabajar en opciones, que nadie se nos esté quedando fuera tampoco de esta información. Así es. Bueno, Fermín, casi estamos llegando al final de este programa, pero antes de cerrar, antes de concluir, cuéntanos un poquito de cuál es tu percepción respecto a los trabajos que se han venido haciendo por un turismo accesible y también por un turismo inclusivo en México. Tenemos ahorita varios ejemplos a nivel nacional. Cuéntanos cuáles de ellos conoces y qué es lo que percibes de estos trabajos que se han venido haciendo. Mira, yo creo que lo que yo rescato de estos trabajos que se han venido haciendo, a diferencia, creo que cada día se ha logrado que las personas que intervienen en estos trabajos sean personas que conozcan. A veces la gente tiene buena intención, pero no tenía el conocimiento. Yo creo que eso cada día se ha ido mejorando considerablemente y ahora quien participa de estas actividades ya tiene la experiencia, ya tiene el conocimiento y eso suma porque ya no se hace de una sola iniciativa, sino se hace de una manera colegiada, donde seguramente hubo más de una opinión y llegaron a un mejor ejercicio de lo que se está haciendo. Y entonces creo yo que se han hecho esfuerzos importantes. Recuerdo cuando de las primeras playas, no me atrevo a decir, pero de las primeras playas accesibles en Playa del Carmen, ¿no? Hace mucho tiempo. Ahora ha habido otras propuestas que han rebasado ese primer trabajo, el cual para mí es muy importante y muy respetable porque fue el inicio. Y seguro que hay cosas mejores y ese lugar se puede seguir mejorando. Y lo digo en los mejores términos amables, solidarios, porque así es, o sea, el turismo y todo lo que implica el turismo es en movimiento, está vivo. Entonces, algo que yo hice seguramente va a ser mejorado por nuevas personas. Y está bien, me alegra muchísimo. Malo sería que lo que yo hago nadie lo haga ya, ¿me explico? Entonces, creo yo que las cosas van avanzando. Algo que yo quiero reconocer y que me parece muy importante, y no porque ustedes me estén haciendo la entrevista, pero creo que el Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo es un parteaguas en estas formas de hacer, porque es la síntesis del cúmulo de experiencia en materia de accesibilidad y cuestiones inclusivas del turismo. Entonces, creo yo que todos los que estamos anclados al instituto, vamos construyendo y por eso son tan importantes los congresos, los encuentros, porque es ahí donde vamos a enseñarnos, a compartirnos lo que estamos haciendo y cómo de esta manera nos estamos compartiendo información y nos estamos enriqueciendo, ¿no? Desde luego la experiencia de quien encabeza estas cuestiones es fundamental para nosotros, pero también nuestros aprendizajes y nuestras experiencias que vamos haciendo desde nuestras propias formas van sumando a esta parte. Entonces, yo sí creo que, sin mencionar muchos, porque no me quiero comprometer que se me olviden algunos, yo creo que estos esfuerzos siempre van contribuyendo a generar una comunidad, ¿no? Yo creo que no es lo mismo a que existiera inclusión con equidad por ahí, solito, intentando hacer cosas, a pertenecer
a esta red en donde juntos aprendemos mucho, mucho, ¿no? En donde leer la tesis de alguien que se asesoró con el instituto, en donde escuchar la experiencia de un viajero que fue convocado por el instituto, donde a lo mejor escucharme a mí que fui convocado por el instituto, o sea, todo esto creo que empieza a permear, perdón por usar esa palabra, pero creo que sí cabe muy bien el término, a permear en la colectividad, en el pensamiento de las personas que, que ofrezcan turismo, empezar a generar ese cambio de conciencia, va a generar que las barreras aptitudinales se eliminen, las barreras de acceso a la información se eliminen, las barreras de arquitectónicas se eliminen. Entonces, creo yo que todo esto, no solo los sitios en particular que se adecúen, sino en general, creo que se va generando un impacto hacia la comunidad en general. Mira, ayer quiero platicarte una anécdota muy general, así muy rápido. Tengo una amiga que ha hecho viajes con nosotros, una conocida, y me decía, es que cuando yo les cuento que hice un viaje con personas con discapacidad y fuimos a la playa, dice, la gente se queda así de, ay, ¿a poco las personas con discapacidad viajan? ¿Y cómo aprecian el mar? ¿Y cómo aprecian esto? ¿Cómo lo otro? Entonces, pues, o sea, tenemos que abrir esas conciencias y creo que con todos estos trabajos, la gente cuando pasa por ahí se detiene a pensar un ratito, ¿no? Órale, creo que hay que hacer cambios, hay que hacer un mundo más ergonómico para todos desde un enfoque de un diseño universal. Muchas gracias por estos últimos, casi últimos comentarios, Fermín. La verdad es que bien importante el trabajo en red es lo que nos hace crecer como comunidad. O sea, uno puede hacerlo solo, pero si lo hacemos juntos podemos lograr más y mejores impactos y afortunadamente todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer. Todavía quedan muchas acciones. Entonces, entre más nos sumemos, pues podemos hacer que esto, a lo mejor no que sea más fácil, pero que sí se dé de las mejores formas. Y ya para cerrar, Fermín, cuéntanos cuáles serían tus recomendaciones para que los prestadores de servicios turísticos trabajen en estos temas, para que las personas con discapacidad se animen a viajar. Invítanos a lo que tienen en agenda próximamente. Nosotros con mucho gusto acá hacemos promoción. Muchas gracias, Diana. ¿Qué crees que ahorita nuestra agenda próxima apenas la estamos armando? Hemos sido muy cautelosos por esto de las pandemias y porque dije en plural pandemias, o sea, definitivamente 2021 es el año de las pandemias por las variantes que hay. O sea, ya ves, ya estábamos como muy contentos y de pronto la OMC saca la alerta de la nueva variante Omicron, entonces dices, ops, que, o sea, yo ya estamos siendo más cautelosos porque tenemos que esperarnos a que el ciclo acabe. Entonces, pero bueno, en cuanto tengamos nuestra agenda y veamos cómo se comporta esta situación, se las haremos llegar. Así es que muchas gracias por esa parte. Y en cuanto a las recomendaciones, mira, yo lo que creo es que las personas que ofrecen servicios turísticos, mi principal recomendación es que se dejen capacitar, que permitan que los que saben les den una muestra de lo que implica desarrollar capacitación para eliminar barreras actitudinales, que se den la oportunidad de capacitarse para que cuando ellos pidan una remodelación de sus instalaciones lo hagan con un enfoque de diseño universal, eliminando cuestiones de difícil acceso. Entonces, yo sí creo que mi principal recomendación es eso, que escuchen a los que venimos en este movimiento de turismo accesible para todos, ¿no? Porque de pronto se olvidan y tampoco el turismo accesible no solo son personas con discapacidad, el turismo accesible son personas de la tercera edad, son mujeres embarazadas, el turismo de salud. O sea, el turismo de salud, ¿dónde está quedando?
cómo reforzar el cuerpo para una mejor recuperación de un cáncer haciendo turismo. Y a veces te equivocas y dices, no, pues estoy enfermo y me encierro en mi cama, ¿no? Y me encierro en mi cama, eso es conducirte a una depresión, ¿no? Cuando la economía, cuando las circunstancias lo permiten y te enfermas, hay que hacer turismo. Entonces, creo yo que la gente tiene que cambiar el concepto. O sea, los prestadores de servicio turístico tienen un estereotipo, y me atrevo a decirlo, tienen un estereotipo de a quién dar el turismo. Hay que romper con ese estereotipo. El turismo es para todos. Entonces, en ese sentido, no hay más que capacitación, capacitación y la apertura a la escucha de las nuevas formas que se vienen trabajando entre los expertos. Así es, y pues hagamos que el turismo sea para todos, ¿no? Claro, y las Ahí personas estamos trabajando. atreverse a viajar sin la familia, atreverse a viajar con la familia, atreverse a romper lo cotidiano. Eso es lo que puedo recomendar, no hay más. Excelente, Fermín, pues llegamos al final de este programa en donde te podemos seguir en redes sociales, Facebook, YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube, en Facebook, Inclusión con Equidad AC, en Twitter, Inclusión Sequit, o sea, pues Inclusión con Equidad, pero como no cupo, nada más es inclusión, la C de con, y luego Equid, de equidad, Inclusión Sequit en Twitter. Y pues bueno, nuestro teléfono de oficina, que ya poco se usa, ya más bien casi todas redes sociales, pero bueno, ahí va, 5523 45 69 15. 55 23 45 69 15 y ahí nos pueden localizar para no solo para cuestiones turísticas, también damos consultorías en materia de accesibilidad, entonces somos un equipo que llevamos años trabajando, ¿no? Y también en nuestra oficina tenemos una sala de masaje atendida por personas con discapacidad, profesionales del masaje, entonces la asociación tiene varias cosas que ofrecer. Sinceramente, la pandemia nos ha bloqueado un poco, pero démosle tiempo al tiempo para que la pandemia cubra su ciclo y se retire y podamos pronto volver a esa vieja normalidad, porque eso de nueva normalidad no me gusta. ¿No? Muy bien, Fermín, pues muchísimas gracias por tu valioso tiempo, por toda la información que nos compartes. Estas experiencias nos aportan muchísimo a quienes trabajamos por un turismo inclusivo y a quienes comienzan a trabajar, que apenas están adentrándose en estos temas, que les interesa, que buscan participar. Bueno, la importancia de estos espacios de compartencia. Muchas gracias por estar acá y a las personas que nos siguen en Facebook, los invitamos a seguir nuestra página. Van a encontrar toda la información y el programa completo de nuestro evento que tendremos el 10 de diciembre, el encuentro académico Rompiendo Barreras hacia una Educación Inclusiva. Entonces, por allí se pueden inscribir, pueden participar. Ya estamos publicando quiénes van a ser nuestros ponentes. Y bueno, Fermín, nuevamente muchas gracias por estar aquí y esperamos volver a tenerte muy pronto en otro programa, en otra actividad del instituto. Muchas gracias, Diana. Es para mí un honor y también te lo digo, una responsabilidad colaborar en el instituto, ¿no? Construyendo un turismo más accesible para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.